Esta es Jabba Fofi, una araña gigante que, según se cuenta, fue creada y habita en lo más profundo del bosque congoleño. En las selvas más profundas del Congo, los aldeanos hablan en voz baja sobre una criatura a la que se niegan a llamar leyenda, el Jabba Fofi, una araña tan grande que sus telarañas pueden bloquear senderos de la jungla. Jabba Fofi, o la araña gigante, la gran araña. Las vívidas descripciones la representaban como predominantemente marrones, con una distintiva marca de color púrpura en su abdomen. Y cuyas cacerías no dejan nada más que huesos blancos en los árboles. Durante décadas, misioneros, soldados y cazadores han contado la misma historia imposible y han sido descartados como mentirosos o víctimas de la fiebre. Luego, un aracnólogo capacitado siguió sus advertencias hacia el bosque y descubrió la verdad. Encuentros que el mundo trató de ignorar. Las primeras advertencias sobre la araña gigante Jabba Fofi provinieron de personas que desaparecieron, apenas sobrevivieron, y personas que vieron algo tan grande y antinatural que las autoridades se negaron a creerles. El primer incidente registrado tuvo lugar en 1938 cerca del bosque de Ituri, cuando un equipo de misioneros informó lo que describieron como una telaraña que hacía temblar el suelo, extendida a lo largo de un estrecho sendero de la jungla. Los misioneros estaban familiarizados con insectos grandes y animales peligrosos, pero nada los preparó para hilos que parecían gruesas cuerdas blancas y vibraban con una fuerza que podía sentirse a varios metros de distancia. Esa noche, 3 miembros del grupo desaparecieron. No se alejaron ni se perdieron. Sus pertenencias seguían en el campamento y el suelo mostraba claras marcas de arrastre que se alejaban de las tiendas. El único sobreviviente fue un hombre llamado Robert Hale. Apenas podía hablar y solo repetía un detalle. Dijo que vio una sombra que se movía como muchos brazos descendiendo de los árboles. Los oficiales coloniales desestimaron su relato y lo marcaron como una alucinación febril causada por la malaria. Sin embargo, los oficiales aún recogieron fragmentos de una seda extraña del lugar. Las muestras fueron archivadas en silencio y nunca se investigaron más a fondo. Otro encuentro perturbador ocurrió a principios de la década de 1940. Un soldado congoleño que servía con el ejército belga entró tambaleándose en su puesto en estado de shock. Su uniforme estaba cubierto de gruesas fibras de seda. El personal médico informó que no podía mover las piernas durante varias horas debido a lo que describieron como parálisis instantánea. Analizaron su sangre y encontraron rastros de veneno, pero la toxina no coincidía con ninguna araña conocida. Las fuerzas belgas entonces sellaron el área circundante durante medio año. La razón del cierre nunca fue explicada al público. Los cazadores locales tienen sus propios relatos. Miembros de la comunidad Baka informaron haber encontrado monos que habían caído muertos sin heridas visibles. Cuando miraron más de cerca, los monos estaban envueltos en capas finas de seda, que eran casi invisibles hasta ser tocadas. Los cuerpos estaban parcialmente drenados como si algo se hubiera alimentado de ellos. En otro caso, un niño pequeño se alejó de una aldea y no regresó. El grupo de búsqueda encontró ropa rasgada junto a una gran depresión en el barro. La impresión parecía una huella, pero era más ancha que cualquier rastro humano y más profunda que cualquier marca dejada por un gorila. Los científicos de principios del siglo XX ignoraron estos informes. Los investigadores occidentales afirmaron que las historias eran exageraciones o folclore. Esta actitud se mantuvo incluso cuando los primeros exploradores documentaron telarañas lo suficientemente grandes como para bloquear senderos enteros. Un zoólogo en la década de 1920 escribió en sus notas que a menudo sentía vibraciones pesadas sobre él, como si algo grande se moviera de rama en rama. Supuso que era un mono, pero el patrón de movimiento no coincidía con ningún primate conocido. Sus notas fueron archivadas pero nunca investigadas. Si los primeros testigos describieron el mismo monstruo una y otra vez, la verdadera pregunta se convierte en ¿qué sabían las tribus del bosque que los forasteros se negaron a comprender? La leyenda que las tribus se niegan a contar por completo. Durante generaciones, las comunidades Baka e Imbuti han vivido con el conocimiento de que algo enorme se mueve por la selva tropical. No tratan al Jabba Fofi como una leyenda, ni como una herramienta de enseñanza. Lo tratan como un animal real con reglas, patrones y reacciones que deben ser respetadas. Cuando los forasteros escuchan el nombre por primera vez, asumen que es la única palabra que usan las tribus. Los ancianos explican rápidamente que Jabba Fofi
es una versión suavizada destinada a los viajeros. El nombre real se usa solo dentro de reuniones controladas durante el día, porque se cree que pronunciarlo después del anochecer atrae a la araña. Esta creencia se basa en la idea de que la criatura puede detectar vibraciones sonoras a largas distancias. Las tribus siguen reglas no dichas que parecen simples en la superficie, pero que están arraigadas en la supervivencia. Ciertos senderos se evitan por completo. No por superstición, sino porque esos caminos son conocidos por un silencio repentino y total. Los cazadores dicen que cuando aves, insectos y ranas dejan de hacer ruido al mismo tiempo, un gran depredador está presente. El silencio en la selva tropical nunca es natural, por lo que esas áreas se consideran parte del territorio de la araña. Los aldeanos no desafían esto, simplemente desvían sus vidas alrededor del peligro. Otra práctica implica dejar ofrendas bajo árboles específicos. Estos regalos suelen incluir pequeños trozos de carne o fruta. Las tribus insisten en que esto no es adoración, es una señal de respeto destinada a hacer que la araña ignore la presencia humana. Los ancianos explican que generaciones atrás estas ofrendas redujeron el número de desapariciones inexplicables. Sea o no precisa esta explicación, la práctica continúa sin cuestionamientos. Las historias sobre la llamada Madre Guardiana muestran cuán profunda es esta creencia. Según las tribus, la araña masiva descrita por los cazadores es siempre una hembra. Dicen que controla un amplio territorio que se extiende por partes del bosque a las que los forasteros rara vez entran. Arañas más pequeñas actúan como exploradoras, vigilando senderos y advirtiendo a la más grande cuando una presa entra en su alcance. Esta es la primera vez que cualquier relato de la región sugiere que la especie puede mostrar comportamiento grupal. Las tribus no consideran esto inusual. Para ellas es simplemente cómo funciona el bosque. Hay una historia de la que incluso los ancianos dudan en hablar, porque creen que demuestra exactamente de qué es capaz el Jaba Fofi. La llaman la Noche de los Huesos Blancos. Describe a una partida de caza que entró en un claro en lo profundo del territorio restringido y se dio cuenta de que había entrado en el área de alimentación de la araña gigante. Docenas de esqueletos colgaban de los árboles en capullos a medio terminar, envueltos en una seda espesa idéntica a las hebras que las tribus asocian con el Jaba Fofi. Los cuerpos no eran antiguos, algunos aún tenían trozos de carne adheridos, lo que significaba que la araña se había alimentado recientemente y probablemente regresaría. Los cazadores huyeron sin llevarse nada, y toda la aldea ahora trata ese claro como una zona prohibida. Nadie ha entrado en él desde entonces. Cuando se les pregunta por qué estos detalles no se compartieron ampliamente con investigadores en el pasado, los ancianos dan una respuesta simple. Los forasteros que iban en busca de la araña a menudo desaparecían. Se creía que hablar demasiado sobre la criatura atraía atención, y la atención significaba peligro. Guiado por estas advertencias, Thomas Avery, un aracnólogo capacitado, viajó al Congo para investigar las formaciones inusuales de telarañas. La telaraña que no debería existir. Thomas Avery ya comprendía por las tribus que el Jaba Fofi usaba telarañas enormes para cazar, pero nada lo preparó para la escala y complejidad de la estructura que encontró en lo profundo del bosque. La telaraña se extendía cerca de 3 metros de árbol a árbol. Cada hilo se veía antinaturalmente grueso, casi como hilo de pescar. Cuando Thomas levantó su machete para probar la tensión, la hoja se dobló ligeramente en lugar de cortar. Esta fue la primera vez que se dio cuenta de que estaba tratando con un material que superaba la resistencia de la seda de araña conocida. Thomas recogió varias hebras y más tarde confirmó mediante equipo portátil de campo que la seda contenía cadenas de proteínas inusuales que podían unirse a metales traza en el suelo. Esto hacía que los hilos fueran más fuertes y más elásticos que cualquier cosa registrada en la aracnología. La telaraña también mostraba señales de que la araña se había alimentado recientemente. Thomas examinó la seda y encontró plumas que estaban parcialmente disueltas. Encontró huesos de aves que habían sido quebrados en secciones limpias, lo que sugería un depredador lo suficientemente fuerte como para romper huesos con rapidez. Una pata seca de una pequeña especie de antílope llamada duiker aún colgaba de una esquina. También había un trozo rasgado de lo que parecía una camisa humana, atrapado cerca de la sección inferior de la telaraña. Estos descubrimientos indicaban una amplia variedad de dieta que incluía animales mucho más grandes que la presa típica de una araña. También planteó serias preguntas sobre desapariciones recientes en regiones cercanas. Otro detalle alarmó a Thomas. El tenue aroma dulce del que hablaban los aldeanos
estaba presente alrededor de la telaraña. Analizó el olor con un dispositivo de detección portátil y encontró marcadores químicos consistentes con feromonas. Esto significaba que el aroma no era aleatorio. Era un método deliberado que la araña usaba para marcar territorio o comunicarse con otros de su especie. Thomas había instalado cámaras con sensores de movimiento al inicio de la expedición. Cuando revisó las grabaciones después de descubrir la telaraña, vio algo que lo hizo quedarse inmóvil. Una grabación captó un apéndice grande, más grueso que un brazo humano, rozando los hilos exteriores. No se parecía a una extremidad de mono ni a la pata de ningún mamífero conocido. Otra cámara mostró temblores repetidos moviéndose a través de la telaraña con intervalos lentos y pesados. Estos temblores sugerían una criatura con un peso corporal masivo, cambiando su posición cerca. Mientras recogía muestras, Thomas tocó accidentalmente con la muñeca una sección de seda recubierta. En cuestión de segundos, su piel comenzó a enrojecerse y a arder. Lavó el área de inmediato. Un análisis químico posterior reveló que la seda portaba enzimas digestivas activas. Estas enzimas comienzan a descomponer el tejido en el momento en que la presa es capturada. Esto significaba que la araña no siempre esperaba a inyectar veneno. La propia seda podía iniciar el proceso de alimentación mientras la presa aún estaba viva. Los detalles del descubrimiento dejaron claro que esta telaraña no era simplemente una trampa. Actuaba como un arma química y una extensión biológica del sistema de caza de la criatura. Cada parte de ella estaba diseñada para debilitar, confundir o disolver a la presa. Pero la telaraña era solo la advertencia. Lo que vino después demostró que el Yuba Fofi no estaba evitando a los humanos, los estaba estudiando. El ataque en el dosel. Thomas Avery continuó adentrándose en la selva tropical con su guía Inose, con la esperanza de documentar más pruebas del Yuba Fofi. Avanzaban lentamente y se mantenían alerta porque el bosque se sentía diferente ahora. El aire estaba pesado. Los insectos estaban en silencio. Incluso las hojas parecían inmóviles. Thomas levantó su cámara para capturar la disposición de los árboles, pero antes de que pudiera comenzar a filmar, escuchó un fuerte chasquido sobre su cabeza. Sonó como una rama gruesa rompiéndose bajo peso. Siguió otro chasquido, y luego un temblor rápido en el dosel. Algo grande se movía a través de las capas superiores del bosque. Thomas apuntó su linterna hacia arriba. El haz solo alcanzó las ramas inferiores, pero el movimiento continuó más arriba. De repente, una sombra masiva cayó a través de las hojas. La fuerza de su descenso sacudió los árboles cercanos y lanzó escombros sueltos a través de un amplio círculo. Las hojas cayeron en grupos. Thomas retrocedió tambaleándose mientras la forma aterrizaba sobre una rama lo suficientemente gruesa como para soportar a una persona. La criatura permaneció inmóvil al principio. Cuando las hojas finalmente se asentaron, la vio con claridad. Las patas eran imposiblemente largas, como fuertes extremidades de madera que se extendían hacia afuera en múltiples direcciones. El cuerpo tenía el tamaño del torso de un hombre adulto, hinchado y pesado. Sus ojos reflejaban la luz con un tenue brillo dorado. Thomas se dio cuenta de que la araña lo estaba observando directamente. No mostraba confusión ni vacilación. Su postura se parecía a la de un depredador evaluando un objetivo. La araña se movió sin advertencia, se impulsó hacia adelante con una velocidad increíble y liberó una ráfaga de seda que atravesó el aire como una cuerda. La seda golpeó a Thomas en el hombro con la fuerza suficiente para derribarlo hacia un lado. El impacto lo sorprendió porque nunca había sabido que la seda pudiera ser disparada con tanta potencia. El contacto atravesó su camisa de inmediato. Sintió un calor intenso en la piel, mientras el veneno en la seda comenzaba a reaccionar con la tela. Y no se agarró a Thomas del brazo y lo jaló hacia atrás, mientras le gritaba que se moviera. Corrieron hacia un grupo de árboles en busca de cobertura. Thomas miró por encima del hombro y esperaba que la criatura los persiguiera, pero no se movió de su posición. En cambio, se agachó más sobre la rama y mantuvo los ojos fijos en ellos. No parecía confundida ni sobresaltada. Su comportamiento parecía intencional, como si el golpe hubiera sido ejecutado para probar distancia, tiempo de reacción o fuerza. La araña permaneció inmóvil durante varios segundos. Luego se movió lentamente hacia atrás dentro del dosel. No huyó y no se escondió. Simplemente regresó a las ramas a un ritmo controlado, mientras mantenía contacto visual el mayor tiempo posible. Thomas se dio cuenta de que la criatura los estaba estudiando en lugar de atacar para alimentarse. Más tarde escribió en sus notas de campo que la araña se movía con contención. Dijo que esto lo asustó más que la agresión, porque sugería toma de decisiones en lugar de instinto. Un depredador que pone a prueba a su presa es mucho más peligroso que uno que ataca a ciegas. Este ataque destrozó cualquier idea de que la criatura fuera simplemente un animal gigante. Thomas necesitaba respuestas,
y la biología del monstruo reveló horrores que la evolución nunca debería haber permitido. Biología de un monstruo. Thomas Avery esperaba que el Jabba Fofi fuera peligroso, pero asumía que las tribus comprendían a la criatura mejor que nadie. Cuanto más profundamente estudiaba su biología, más claro se volvía que incluso los ancianos solo habían visto la superficie de lo que esta especie podía hacer. Las leyendas eran advertencias basadas en el miedo, pero la evidencia científica apuntaba a algo mucho peor. Esto no era una araña gigante con fuerza inusual. Era un depredador moldeado por la evolución de formas que desafiaban los límites normales. Thomas comenzó con el patrón de alimentación. Las historias de la tribu afirmaban que la araña se alimentaba rara vez y su investigación lo confirmó. El Jabba Fofi tenía una tasa metabólica extremadamente baja, lo que le permitía sobrevivir con solo 3 o 4 grandes presas al año. Esto significaba que la criatura podía permanecer inmóvil durante largos periodos mientras esperaba que un objetivo entrara en su territorio. Lo que las tribus no sabían era lo que sucedía después de que la presa era capturada. El veneno causaba parálisis total en cuestión de minutos, pero no apagaba la conciencia. Las presas a menudo permanecían conscientes durante horas mientras la araña se alimentaba. El Jabba Fofi disolvía el tejido externamente y lo consumía lentamente, lo que significaba que las víctimas experimentaban todo el proceso sin la capacidad de moverse o pedir ayuda. Un análisis adicional de la seda reveló una segunda capa de horror que las leyendas nunca describieron. El veneno contenía compuestos que interferían con el cerebro. Estos compuestos producían confusión, miedo y alucinaciones vívidas. Esto explicaba por qué muchos aldeanos hablaban de espíritus o figuras extrañas moviéndose entre los árboles durante los ataques. No estaban viendo seres sobrenaturales. Estaban experimentando los efectos secundarios neurológicos del veneno mientras la araña los mantenía inmovilizados. Las víctimas no morían simplemente por la mordedura. Sus sentidos se descomponían uno por uno, dejándolos atrapados entre la conciencia y la parálisis mientras la araña se alimentaba a su propio ritmo. La estructura del cuerpo del Jabba Fofi también contradecía todo lo conocido sobre las arañas. Los fragmentos de exoesqueleto que Thomas recuperó estaban reforzados con depósitos minerales. Esto le daba a la coraza una resistencia similar a la del hueso y permitía que la araña soportara impactos de grandes mamíferos. Las tribus creían que la araña evitaba la confrontación, pero Thomas aprendió que evitaba el conflicto porque había aprendido métodos de caza más efectivos, no porque careciera de fuerza. Thomas también encontró impresiones en el suelo cerca del campamento. Cada noche las marcas se acercaban más. La araña no estaba vagando, los estaba rastreando. Sus movimientos cambiaban en respuesta al comportamiento del equipo. Evitaba las cámaras, rodeaba a favor del viento. Se acercaba en silencio cuando el equipo descansaba y se retiraba cuando se movían. Esto indicaba observación deliberada. Todo lo que Thomas descubrió probó una verdad aterradora. El Jabba Fofi no era simplemente una leyenda malinterpretada por los forasteros. Era una especie que estaba desarrollando inteligencia, estrategia y conciencia de formas que nadie había previsto. Aún conmocionados, Thomas e Inoce se adentraron más en el bosque. Lo que encontraron después demostró que la leyenda estaba equivocada de la peor manera posible. El nido que ningún humano estaba destinado a encontrar. Thomas Avery creía que estaba rastreando a una sola criatura. Cada pista sugería un depredador enorme que vivía solo en un territorio vasto. Esa creencia se derrumbó en el momento en que él e Inoce siguieron un patrón de suelo removido hasta una sección del bosque donde varios árboles grandes habían caído en la misma dirección. Al principio, parecía un simple daño causado por una tormenta. Luego, Thomas notó que el suelo debajo de los troncos estaba hueco. El derrumbe había expuesto una abertura en la tierra, y aire cálido pulsaba hacia arriba desde la oscuridad. Thomas sintió que la temperatura aumentaba al acercarse. El calor no era natural. Sugerían un entorno controlado mantenido por algo vivo en el interior. Se deslizaron hacia el interior de la abertura y alcanzaron una cámara que se extendía profundamente bajo el suelo del bosque. En el momento en que la luz de Thomas golpeó las paredes, se dio cuenta de que la leyenda no lo había preparado para lo que estaba viendo. Docenas de enormes sacos de seda revestían la cámara. Cada saco tenía aproximadamente el tamaño de una calabaza.
Thomas contó más de 40 antes de detenerse. Varios de ellos estaban abiertos. Otros mostraban señales de eclosión. Senderos de seda subían por las paredes y desaparecían en grietas que conectaban con la superficie. Esto significaba que las arañas no solo se estaban reproduciendo, ya habían comenzado a salir del nido. Thomas movió nuevamente el haz de su linterna y vio movimiento en el extremo opuesto de la cámara. Varias figuras con forma definida emergieron de las sombras y comenzaron a rodearlos. No eran adultas, pero incluso en su tamaño más pequeño, eran lo suficientemente grandes como para matar a un humano. Sus cuerpos alcanzaban la altura de la cintura de un hombre. Sus movimientos estaban coordinados. Las arañas se desplazaban a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo, antes de ir cerrando lentamente el círculo. Este nivel de comportamiento grupal mostraba que la cooperación no estaba limitada a los adultos. Era una parte natural del desarrollo de la especie. Mientras Thomas retrocedía, casi pisó algo que lo hizo detenerse. Parcialmente enterrada en el suelo, había una bota rasgada. A su lado yacía una lente agrietada de una cámara. Unos centímetros más allá, había huesos humanos astillados dispuestos en forma de semicírculo. Los huesos estaban blancos y limpios, una señal de que las enzimas habían eliminado todo el tejido orgánico. Había demasiados como para pertenecer a una sola víctima. Thomas contó varios fémures y costillas. Alguien los había colocado deliberadamente después de alimentarse. Quedó claro que el nido había sido visitado por humanos mucho antes que él e Inose, y ninguno había escapado. Una vez que Thomas comprendió la estructura del bosque sobre ellos, el comportamiento de las telarañas gigantes finalmente tuvo sentido. Una gran sección de árboles que rodeaba el nido estaba envuelta con telarañas de disparo. No eran trampas aleatorias. Estaban diseñadas para guiar a la presa hacia la cámara subterránea. Cuando la presa golpeaba las telarañas de disparo, las vibraciones viajaban a través del suelo y alertaban a las arañas. El bosque no era solo un terreno de caza, era un embudo que dirigía a las criaturas vivas hacia el nido donde los juveniles podían alimentarse y crecer. La comprensión cambió todo lo que Thomas creía sobre la leyenda. Las tribus habían advertido de un solo guardián porque asumían que los avistamientos apuntaban a una sola criatura. La verdad era mucho peor. El Jiva Fofi no era un sobreviviente solitario de una especie olvidada. Formaba parte de una colonia reproductiva oculta bajo uno de los bosques más remotos del mundo. Aterrorizado y abrumado, Thomas comprendió que revelar este descubrimiento podría iniciar un pánico generalizado o provocar intentos de capturar a la especie. También sabía que necesitaba irse antes de que las arañas cerraran el círculo por completo. Sin embargo, escapar del bosque resultaría ser mucho más complicado que entrar en él. El encubrimiento que demuestra que existe. Thomas Avery creía que escapar del bosque le traería seguridad. Creía que regresar al campamento base le daría tiempo para organizar sus notas, preservar las muestras que había recolectado y enviar una advertencia a la comunidad científica. En cambio, en el momento en que llegó al campamento, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Varios contenedores de almacenamiento estaban abiertos. Sus cuadernos estaban esparcidos. Las tarjetas de memoria de su cámara principal habían desaparecido. Incluso el estuche rígido que usaba para el almacenamiento de respaldo había sido vaciado. No había señales de entrada forzada visibles. Alguien había revisado todo en silencio y con propósito. Thomas activó su comunicador satelital para pedir evacuación, pero el dispositivo no se encendía. Horas antes estaba completamente cargado. Revisó la batería, el cableado y cada ajuste, pero nada respondió. Era como si el dispositivo hubiera sido desactivado de forma remota. Sus muestras químicas también habían sido alteradas. Los viales que contenían residuos de seda habían sido retirados de sus ranuras de espuma. Quien hubiera manipulado su equipo sabía exactamente lo que estaba buscando. Antes de que Thomas pudiera intentar irse a pie, varios funcionarios congoleños llegaron al campamento. No ofrecieron ninguna explicación por su presencia y no hicieron preguntas sobre su trabajo. Insistieron en que los acompañara de inmediato. Cuando preguntó si estaba bajo investigación, se negaron a responder. Lo escoltaron fuera de la región y confiscaron el resto de su investigación bajo la alegación de protección ambiental. No se le entregó ninguna documentación ni una fecha de devolución de sus materiales. Una vez que los funcionarios lo colocaron en transporte fuera de la selva tropical, la comunicación se detuvo por completo.
Thomas intentó contactar a Inose para obtener respuestas, pero el guía rechazó todas las solicitudes de conversación. Thomas sospechó que Inose había sido advertido para mantenerse al margen. Pronto circularon rumores de que fragmentos de la investigación de Thomas se habían filtrado a canales privados. Se mencionó repetidamente una sola imagen superviviente. No tenía gran nivel de detalle. No mostraba a la criatura completa. Mostraba una gran sombra posicionada detrás de Thomas durante una de sus grabaciones de campo. Los testigos afirman que mostraba claramente 3 formas, no una. El fotograma fue retirado rápidamente de la circulación. Nadie confirmaría de dónde provenía ni quién lo suprimió. Las autoridades continúan negando la existencia del Jiva Fofi. Afirman que no es más que folclore y mala interpretación. Al mismo tiempo, han comenzado a surgir nuevos argumentos. Algunas personas insisten en que Thomas Avery nunca existió en absoluto. Afirman que su nombre fue inventado por creyentes que quieren convencer al mundo de que la araña es real. Otros sostienen lo contrario. Creen que Thomas fue real y que el gobierno creó estas dudas para confundir al público y enterrar sus hallazgos. Nadie se pone de acuerdo sobre qué lado está diciendo la verdad. Mientras tanto, el bosque sigue produciendo telarañas masivas. Las firmas de calor siguen expandiéndose. Las personas continúan desapareciendo en regiones donde las advertencias de las tribus permanecen sin cambios. Nadie puede decir qué partes de la investigación de Thomas eran reales y qué partes fueron eliminadas.